parte de la idea de que el Quijote es una crítica al idealismo y no una apología de él, por supuesto. Por supuesto, el Quijote se burla constantemente del idealismo y del buen rollismo y de la ñoñería casi de don Alonso Quijano todo el tiempo, por supuesto, porque no le veo yo ninguna novedad. Lo extraordinario es que al intentar burlarse de alguien que cree en las novelas de caballerías y se cree toda la historia de los cuentos aquellas historias que comienzan con el cuento del Grial, precisamente de Chrétien de Troyes. También tuve una época que me dediqué a leer novelas medievales. Al tratar de burlarse de él, lo que hace es exaltarlo, pero no es a propósito, no es el objetivo que tiene Cervantes, y por eso el Quijote recupera la razón al final de la segunda parte, cuando se muere, para que ya no le vuelvan a robar el copyright, se hagan otro Quijote como el de Avellaneda.